Muy buenas tardes, pueblo del Señor. Aquí estamos nuevamente en su programa Tomando de la Fuente, mis amados hermanos, con su pastor evangelista José Mauricio Cruz, para compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos, mis amados hermanos, que este programa ha sido de muchísima grande bendición para cada uno de vosotros, para compartir la palabra del Señor, para ir aprendiendo más del Señor y saber lo que nosotros estamos a la expectativa de caminar en el Evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos, hemos estado estudiando este tema muy hermoso, mis amados hermanos, hace unos días, y en realidad hemos venido dando a la palabra del Señor el conocimiento de los padecimientos del apóstol Pablo, cuando Pablo fue apedreado, mis amados hermanos, cuando Pablo fue apedreado por unos judíos, mis amados hermanos, en el lugar de Listra, mis amados hermanos. Pero antes de eso, tenemos que ver el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que en realidad Él padeció también, mis amados hermanos, y lo que Pablo venía a dar a afirmar, lo que era el padecer por la causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo también confrontó a unos judíos, mis amados hermanos. Unos judíos creían, otros no creían en lo que el Señor Jesucristo decía, cuando Él decía que en realidad Él era el Hijo de Dios, y lo que decían muchos de ellos, que Él era un blasfemo, porque decía que Él era Dios, mis amados hermanos. Siendo hombre se constituía ser Dios, pero Jesucristo les corrigió y les dijo: yo no digo que soy Dios, yo digo soy Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús decía, y yo solamente hablo lo que está escrito, y así como está escrito, mis amados hermanos, yo lo predico. Mis amados hermanos, oramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que sea Él, mi amado hermano, el que hable a través de vosotros. Nosotros solamente somos un instrumento en manos de nuestro Señor, mis amados hermanos. Solamente predicamos el Evangelio y somos compartícipes de los padecimientos de Cristo. También, mis amados hermanos, porque Jesús padeció en la carne, Pablo y todos los discípulos de Cristo padecieron también, y hasta el día de hoy todos los que trabajamos para la obra de Dios padecemos por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amadísimo buen Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso. En esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de ti, Señor, para que tu palabra sea llevada en el mundo entero, para que tu palabra pueda mover corazones, pueda cada uno de los que escuchen tu palabra, el mensaje de ti, Señor, puedan ellos levantar el conocimiento de lo espiritual, Señor, para poder llevarlo a una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, pueblo del Señor, qué hermosa bendición. Vamos a ir, mis amados hermanos, en lo que el apóstol Pablo mencionaba ya cuando estuvo en ese camino, mis amados hermanos, los padecimientos y las apedreadas que le dieron a Pablo, mis amados hermanos, y también lo confirma el apóstol Pablo en Corintios, mis amados hermanos. Pero antes de todo esto, vamos a ver cómo los judíos rechazaban al Señor, hermano, porque le decían que Él era un blasfemo. Y también fue apedreado, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver las causas, el por hablar la verdad. Usted y yo vamos a ser apedreados, hermano. Qué bendición, hermano. Pero para el vivir en vosotros en Cristo es una grande ganancia. No crea, mi amado hermano, que el estar en la palabra del Señor, que estar en el Evangelio de Jesucristo, lo va a llevar a usted a que todo el tiempo lo van a recibir en un hogar y le van a decir: pase adelante, siéntese, aquí le vamos a dar un plato de carne asada, o aquí le vamos a servir, mi amado, un refresco bien helado natural, hermano. Aquí no, aquí le van a dar pedradas. En el Evangelio va a tener que padecer para salvar su alma. En el Evangelio va a tener que tener persecución para salvar su alma. Pero también, si vamos a sufrir por la causa de Cristo, vamos a sufrir porque el que quiera salvar su alma tiene que perderla en el Evangelio de Cristo. Cristo, para salvar, mi amado hermano, a las multitudes que en realidad creían en Él tuvo que negarse a ser Dios, hermano, y tomó la posición de hijo, y el Dios manifestado en carne estaba en Él.
Eso es lo que la palabra instruye, y tuvo que él, mi amado hermano, ser obediente, ir hasta la cruz y muerte de cruz por la causa de la obediencia al Padre. Miramos ahora, mi amado hermano, en el libro de San Juan, capítulo 10, verso, mis amados hermanos, en los judíos, en esa temporada, verso 22, vamos a escudriñarlo, celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era en invierno, hermano, era en el lugar en este momento era en invierno. Los que rechazaban a Jesús estaban en una temporada de invierno, cuando Jesús llegaba y predicaba la palabra, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En esa temporada era invierno, hermano, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?, le decían los judíos a Jesús. Esa palabra dice: si tú eres el Cristo, le decían ellos, dínoslo allá, dínoslo abiertamente. Si tú eres, la palabra le decían ahí, si tú eres el Cristo, dínoslo ya dilo abiertamente. No estés blasfemando, le decían los judíos, confrontando a Jesús, hermano. Eso es lo que tenían esta gente que no creían en el Cordero de Dios, hermano. Ellos estaban negando ahí, mis amados hermanos, en el momento cuando los judíos rechazaban la palabra. Ellos estaban totalmente cegados, hermano. Ellos en realidad estaban rechazando la condición de hijo cuando Cristo vino a dar la palabra. Muchos judíos y muchos, hermanos, hoy en tiempo a los gentiles los llevan a una manera, hermano, al gentil, a judaizarlos a la fuerza, hermano, a judaizarlos. Yo no soy judío, soy un gentil que creo en la palabra. Yo no soy judío, pero en esta forma, en Cristo Jesús, estamos para Cristo, hermano. Cristo le decía: ¿por qué lleváis a judaizar? No lo lleváis a judaizar a la fuerza. ¿Por qué? Porque Cristo le decía de esa forma, hermano. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo estoy haciendo, las estoy haciendo las obras en el nombre de mi Padre. En el nombre de mi Padre estoy haciendo las obras para que puedas creer. Pero si no crees en mí, cree en las obras. Eso es lo que le decían, hermano. Le decía Jesús a ellos para que pudieran creer en la palabra que Jesús decía. Pero los judíos, totalmente ciegos, ellos no solamente decían: Jesús, ¿por qué nos dice? Jesús le respondió: os lo he dicho, no creáis en las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Jesús le decía: porque el que es mi oveja, ellas oyen mi voz, ellas escuchan mi voz. Jesús le decía: pero como vosotros no sois mis ovejas, no escucháis mi voz. Eso le decía Jesús a los judíos, hermano. En ese momento, cuando Jesús les decía en esa forma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa palabra, mis amados hermanos, que mantiene firmeza, es que usted va a padecer padecimientos por la causa de Cristo, pero está perdiendo su vida, pero no es en vano. Usted está perdiendo la vida, pero por la causa de Cristo, por la obediencia al Señor. El Señor le dice en esa forma: mi Padre dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, esas cosas que hacían los judíos, hermano, en mantener firme, solamente escuchaban a Jesús, porque en realidad ellos querían apedrear a Jesús, hermano. Ellos lo querían apedrear. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ahí estamos, hermano. Ellos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús. Pero Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado. Muchas buenas obras he mostrado. Entonces Jesús de esa forma le dice: si no... Oiga, hermano, la manifestación de Jesús, al ver la creencia de que con las obras que hacía en el nombre del Padre, ellos no podían creer en Él. Pero Jesús les decía: no creáis en mí,
creed las obras que yo hago en el nombre del Padre. Y las obras son las que van a dar testimonio de mí, porque yo y el Padre uno somos. Ellos le respondieron: muchas buenas obras os he mostrado, les decía Jesús, de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Le decía Jesús a los judíos, confrontándolos porque tomaron piedras para apedrear a Jesús. ¿Por cuál de las obras que yo estoy haciendo me vas a apedrear? Ellos mismos le respondieron, hermano. Ellos le respondieron y le dijeron a los judíos: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfema que tú dices, que tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley? ¿No está escrito en la ley?, le decía Jesús. Yo dije: dioses sois. Dioses sois. O sea, ustedes se consideran dioses por las obras que hacen. Yo no digo que soy Dios, dijo Jesús. Ahí le estaba diciendo, hermano. Jesús corrigió, porque dijo: yo no soy en esa forma. Yo no, escrito está en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfema, porque dije: hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. Por eso me dices blasfemo y me quieres apedrear, porque yo te dije que soy hijo de Dios. Eso les decía Jesús a los judíos. A los judíos, hermano. Ahora, miramos que lo quisieron apedrear, hermano, pero Jesús huyó de ellos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Jesús vio las intenciones de ellos, vio las intenciones y procuraron otra vez aprenderle, y él se escapó de sus manos. Ahora, Cristo, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, lo intentaron apedrear, pero él se les escapó y se fue al otro lado del Jordán, hermano. En esa forma, a nuestro Mesías, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, trataron de hacer cuantas cosas. Ahora, ¿qué no van a hacer con nosotros? Muchas cosas peores van a hacer con nosotros cuando hablamos y decimos que Cristo es el Cordero, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en él está. Porque cuando Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, está hablando que Dios está manifestado en él, pero Cristo en la carne era Hijo de Dios. ¿Está entendiendo, mis amados hermanos? Porque en el principio el verbo era con Dios y Dios estaba con él, hermano, en esa forma. Todo eso lo viene hablando la palabra desde el principio. No es que estamos diciendo que hay cantidad de Dios. Hablamos de un solo Dios, pero el Dios que se manifestó en Cristo, para que Cristo dijera que él era el Hijo de Dios, lo llamaron por blasfemo. A nosotros, cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, nos dicen que somos blasfemos, que estamos blasfemando contra la palabra de Dios. Y Cristo le dijo: no estoy blasfemando, vosotros decís que yo soy el Hijo de Dios, así tenéis que decir que Cristo es el Hijo de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, y conduciéndose, fue apedreado en el lugar de Listra, cuando viajó juntamente con Bernabé en Iconio. En esa forma, mis amados hermanos, en el verso 18, diciendo estas cosas difíciles, agregaron impedir que la multitud le ofreciesen sacrificio. ¿Por qué? Vamos a ver, mis amados hermanos, en el momento, mis amados hermanos, cuando dijo había una persona, hermano, que estaba totalmente paralítico, no podía andar, no caminaba. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos a Pablo, hermano, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho
sobre tus pies, y él saltó y caminó, anduvo. Entonces, al ver estas cosas que había hecho Pablo, mis amados hermanos, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas en esas lenguas eran licaónicas, porque ellos eran del lugar de Iconio, así le llamaron, Liconio, hermano, Iconio. Entonces el varón alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombre han descendido sobre vosotros. Estaba diciendo aquel cojo de nacimiento, hermano, cuando vio la acción que Pablo tomó con él se levantó, hermano, y dijo en esa forma: dioses semejantes a hombres están bajo vosotros y han venido a vosotros. Era una falsedad. El apóstol Pablo corrigió, hermano, esa forma de hablar de aquel paralítico que caminó, hermano. Cuando oyó todas esas cosas, y a Bernabé llamaron en ese momento Júpiter, y a Pablo Mercurio, le pusieron sobrenombre, hermano, porque ese era el que se llamaba, que llevaba la palabra. Era un sacerdote anteriormente, hermano. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de él. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué trajo esas cosas? Delante de las puertas y junto con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios por lo que habían visto de lo que Pablo había hecho. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rascaron sus ropas, hermano. Ellos rascaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando. Ellos decían, hermano, ellos estaban diciendo: alto, ¿por qué me están adorando a mí? Eso no es así. Esa manera no tiene que ser así. ¿Por qué lo hacéis? Dijo, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, le decía Pablo y Bernabé, hermano. Pero en este tiempo, más bien el hombre, si hace cualquier imposición de mano y aquella persona sana o hay milagro, esa persona más bien como que quiere elogiarse, esa persona como que se quiere sentir que anda caminando en las nubes, le está quitando más bien el proceso de la vida del llamamiento, hermano. Y estos apóstoles se tiraron al frente de ellos y le dijeron: alto, varones, vosotros sois varones igual que vosotros. Pablo decía: yo soy igual que ustedes. Pablo trataba de corregir esas cosas. Y en ese momento, mis amados hermanos, ¿por qué hacéis todo esto? Vosotros, le decía, anunciamos de estas vanidades para que se conviertan al Dios. Todos, para que se conviertan al Dios vivo. Ustedes conviértanse al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo les decía, les trataba de corregir. Y en las edades pasadas, él debajo de toda la gente, andar en sus propios caminos. Pablo trataba de corregir cada momento de los errores que ellos. De estas vanidades he venido a predicar para que se aparten y se conviertan al Dios vivo. Eso es lo que Pablo les andaba diciendo, hermano, con Bernabé, predicándoles el evangelio. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice Pablo, sino dejó a sí mismo habiendo dado lluvias, hermano, del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso le decía. Él no dio testimonio de sí mismo, decía Pablo, que Jesús había sido crucificado por todos nosotros. A eso les decía a ellos en Listra.
Ni él mismo se dio testimonio, hermano, decía. Así le decía Pablo, hermano. Cuando le dijo, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y anunciamos de estas vanidades que se conviertan al Dios vivo, que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Él los ha dejado en un libre albedrío, le decía Pablo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos, decía, miren mis amados hermanos, lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente agregaron impedir a la multitud les ofreciese sacrificio. Ok, decía Pablo, entonces vinieron unos judíos que venían siguiéndolo del lugar de Iconio. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, hermano, le arrastraron afuera de la multitud de la ciudad pensando que estaba muerto. A Pablo, hermano, las dificultades que lo llevaron por anunciar el evangelio de la verdad lo llevaron hasta ser apedreado, hermano, porque las multitudes le decían que dioses habían venido en forma de hombres en ellos para llegar a semejante a ellos, para llegar a ellos, hermano. Y Pablo les corrigió: de estas vanidades os vengo a anunciar para que se aparten y se conviertan al Dios vivo, al que hizo los cielos y la tierra. Apártense, porque yo soy hombre igual que vosotros. Él es el que ha hecho el milagro en él, porque él anunciaba y gritaba, hermano, el que era paralítico de por vida, el que de nacimiento, hermano, había nacido sin poder caminar. Él gritaba en alta voz diciendo que dioses semejante a hombres habían llegado a ese lugar. Y ellos empezaron a querer hacer sacrificio. Pablo con Bernabé, amado hermano, ellos se rasgaron los vestidos y se enfrentaron frente a la multitud, diciéndole: alto, ¿por qué hacen eso? Yo soy igual que ustedes. Yo vengo a predicar el evangelio para que se aparten y se conviertan al verdadero Dios vivo, al Todopoderoso. Pero la gente, mi amado hermano, todavía está ciega, así como trataron a Jesús los judíos, hermano, que estaban totalmente ciegos, que lo llamaron blasfemo por decir que él era el Hijo de Dios y que él hacía milagros y prodigios, y que no lo apedreaban por las obras que hacía en el nombre del Padre, sino que lo apedreaban por la blasfema, el decir que él era el Hijo de Dios. Por eso le llamaron blasfema y por eso lo querían apedrear. Pablo, eso es lo que Pablo llevó al problema, al decirle a todo el pueblo en el lugar de Listra, hermano, que se apartaran en el pueblo de Listra, que se apartaran y se convirtieran al verdadero y único Dios, hermano, Jesucristo. Él era el verbo de Dios, el Dios manifestado en Cristo Jesús. Ese es el detalle, hermano. Cuando confirmaron todas esas cosas, mis amados hermanos, lo apedrearon a Pablo. Lo apedrearon y lo arrastraron afuera de la ciudad. Y lo sacaron afuera de la ciudad y lo dieron por muerto, hermano. Pero Pablo todavía no había sido muerto. Miremos en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 16, hermano. Vamos a estudiarlo. Dice la palabra, mi amado hermano: otra vez digo, cuando el sufrimiento de Pablo como un apóstol, todo el que dice yo soy cristiano y yo alabo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sigo a Cristo, tiene que pasar persecuciones.
como le vuelvo a repetir, no es que va a venir mi amado hermano y lo van a elogiar y lo van a andar en el aire. Usted, para salvar su alma, tiene que perderla en Cristo Jesús. Pero tiene que decir la verdad y va a tener que pasar sufrimiento por causa del Evangelio de Jesucristo. Pablo decía en el sufrimiento, mi amado hermano, cuando él defiende su ministerio en el capítulo 11, verso 16, mi amado hermano, los sufrimientos del apóstol Pablo. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibirme como a loco. Nadie me tenga por loco, sino que recibirme como a loco. Eso es lo que decía Pablo, para que yo también me gloríe un poquito. Cuando le digan a usted que usted está loco totalmente, diga: gracias porque me tienes por loco, porque en realidad me voy a gloriar un poquitito de la locura que es Cristo Jesús, hermano. Es una bendición, hermano, es una bendición que lo traten por loco, pero aquel que anda en el pecado, que anda revolcándose como el perro que vomita y vuelve al vómito, o como la puerca lavada que después de ser limpia vuelve al charco a revolcarse, hermano, esos están totalmente que están en sus 5 sentidos, pero porque están bien. Para el mundo eso es estar en sus 5 sentidos, pero vosotros que estamos en Cristo nos llaman loco. Y entonces Pablo dice: no me recibáis como loco, no me digáis que estoy loco, dijo Pablo. Nadie me tenga por loco, sino que recibidme como a loco, para que yo me pueda gloriar un poquitito de mi locura, de lo que yo vengo diciendo conforme a la palabra del Evangelio de Jesucristo. Lo que hablo no lo hablo, dijo Pablo, según el Señor. Lo que yo digo no lo hablo, es como que estoy aquí parado predicando el Evangelio de Jesucristo. Yo no lo hablo como yo quiero, lo hablo como el Señor quiere que lo hable. De esa forma hablamos el Evangelio, como el Señor quiere que lo hable. Eso es lo que decía Pablo, sino como en locura, como estando con esta confianza de gloriarme un día en Él. Eso es lo que Pablo dice y eso es lo que tenemos que decir. Sino que predico este evangelio como en locura, para que en un día, con esta confianza que tenemos, un día nos vamos a gloriar con Él. Amén, hermano. La palabra dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar en Cristo. Otros se glorían en la carne. Ellos se glorían conforme al deleite de la carne. Tiempo de que esta semana, hermano, para muchos es fiestas paganas, supuestamente Semana Santa, y la tienen por paganas, hermanas. Celebran como ellos quieren, en la carne. Nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero en Cristo, no en la carne. Eso es lo que Pablo decía. ¿Para qué? Porque yo también me voy a gloriar un día en Cristo. Porque de buena gana toleráis a los necios, decía Pablo. Tú, de buena gana estás tolerantemente a los que son necios. Los toleras, decía Pablo, a los que son necios. Siendo vosotros cuerdos, decía Pablo. Si tienen siendo vosotros de entendimiento, toleras a los necios. Eso es lo que Pablo decía. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo de nosotros, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, bien os soportáis, dijo Pablo. Si alguien te hace esclavo de otro, lo soportas. Si alguien, hermano, viene, eso es lo que Pablo decía: si alguien te devora lo que es tuyo, bien lo contemplas. Si alguien viene y toma lo que es tuyo, y si otro se enaltece, y si alguno os da de bofetada, bien lo toleras. Eres tolerante para esas cosas. Pablo estaba anunciando y diciéndole que tolerabas todo lo que era el pecado. Para vergüenza mía lo digo, dice Pablo, porque de un día lo viví. Eso lo viví anteriormente, muchos años. Ahora también yo lo digo así. Antes yo toleraba todas esas cosas, pero ahora no.
porque ya soy libre para Cristo. En esa forma, para vergüenza mía lo digo, dijo Pablo. Así mismo digo, para vergüenza mía lo testifico, porque ningún predicador predica lo que no vive. Todos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, predicamos lo que hemos vivido en el Evangelio de Cristo. Muchos dicen, para eso fuimos demasiados débiles. En realidad sí lo fuimos demasiado débiles en esa forma, porque tolerábamos el pecado y éramos débiles. No teníamos la valentía total para pararnos al frente y decir, no, alto, hasta aquí nomás llegó todo eso. Somos débiles, dijo Pablo. Tú eres débil, yo soy débil en aquel tiempo. Ahora que estamos en Cristo, tenemos la autoridad para pararnos frente y decir, alto, hasta aquí nomás llegó el pecado. No importa si me aborreces, no importa si ya no me visitas, no importa si ya no vienes a mí como un amigo, como antes, no importa. Ya no voy a tolerar el pecado ni cubrir pecados ajenos. Ahora voy a servir a Cristo para tomar mi alma a la salvación. No importa, decía Pablo. Ahora, mis amados hermanos, decía el apóstol Pablo, pero en lo otro, para vergüenza mía lo digo, pero eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro, tenga osadía. Hablo con locura, decía Pablo. Pero ahora hablo con locura. Así me dicen, usted habla demasiado, hermano. Usted habla mucho de la santidad en Cristo. Pero me tienen por loco, por eso dicen que estoy loco. Porque predico de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz para con todo, dicen los hebreos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo, también yo tengo osadía, dijo Pablo. Esa osadía es para decir no. Aprender a decir no también. Porque muchos están acostumbrados a decir sí, sí y sí a todo. Pero ahora ya tengo la osadía de decir no, no, no. No todo es correcto. También tengo la osadía de decir que hasta aquí nomás llegó el pecado en mí. Solamente el apóstol Pablo anunciaba, ¿son hebreos? Les decía a los judíos, ¿son hebreos? ¿Son hebreos ellos? Claro, decía, yo también soy hebreo, decía el apóstol Pablo. ¿Son israelitas? Yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, decía Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, decía Pablo, porque así lo tenían, hermano. Yo más, en trabajos, más abundante en azotes, sin número en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces de los judíos. Así como tenían a Cristo, hermano. Así como tenían a Cristo con la piedra en mano para apedrear a Cristo, así apedrearon a Pablo, mis amados hermanos, en Listra. Y lo sacaron arrastrado, hermano, de la ciudad de Listra, porque a Pablo lo dieron por muerto cuando Pablo había hecho la sanación, el milagro que Dios había hecho en aquel que estaba paralítico de por vida desde nacimiento. Y por eso Pablo les corrigió y les dijo, yo soy hombre, yo solamente vengo a predicar el evangelio, y lo que han visto no lo he hecho porque yo quiero hacerlo, es porque vengo para que ustedes salgan de la vanidad de la vida y vengan y se conviertan al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra. Eso el apóstol Pablo lo decía en el libro de los Hechos, capítulo 14, hermano. Ahí estaba en el lugar de Listra, pero al ver que ellos le decían que Pablo era un Dios y Bernabé era Dios, Pablo los corrigió y se rasgó su vestido y le dijo no, porque el paralítico les había gritado y les dijo,
dioses en semejante de hombre han venido a vosotros, hagamos sacrificio. Y Pablo se arrancó y le gritó y le dijo: no, yo soy hombre igual a vosotros. Yo he venido para predicarles el evangelio de Jesucristo, para que ustedes se conviertan de esa vanidad que tienen, de ese sacrificio que en realidad quieren ofrecer, que vengan a Dios Todopoderoso, el Dios vivo. A Él se merece toda la honra, hermano. Eso Pablo le dijeron. Y Pablo, como no se dejó adorar por ellos, ¿qué es lo que hicieron? Lo apedrearon, hermano. Lo apedrearon, hermano. Lo apedrearon porque Él les corrigió y lo arrastraron afuera de la ciudad, hermano, unos judíos que llegaron del lugar de Iconio y de Antioquía. Ellos, hermano. Entonces Pablo viene y corrige, pero Pablo no murió. Pablo no murió, solamente estaba dando a conocer los sufrimientos de alguien que padece por la causa de Cristo. En Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, verso, mis amados hermanos, 24, dice que de los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno, 5 veces. Ahora, ese es el sufrimiento de un cristiano que es bofeteado, es calumniado, es perseguido, es levantado falso testimonio. ¿Cuántas cosas no hacen con el verdadero creyente del evangelio? Por anunciar la verdad. Eso es perder la vida por la causa de Cristo, pero el que quiera salvar su alma tiene que perderla. Esa es la palabra que Cristo nos ha dado a vosotros, hermano. Y los judíos lo azotaron 5 veces, menos uno, eran 39 latigazos por cada vez que agarraban a Pablo, hermano. Eso es lo que decían, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno, quiere decir 30. Después dice Pablo, 3 veces he sido azotado con vara. 3 veces he sido azotado con vara. Mis amados hermanos, una vez apedreado, esto cuando fue apedreado Pablo, que lo estaba confirmando en Corintio, fue cuando lo apedrearon en el lugar de Listra, hermano. Ahí, mi amado hermano, por decir la verdad, para darles la salvación, hermano, aquellos que estaban todavía cegados del entendimiento, porque muchos están cegados, hermano, del entendimiento de la palabra. Si Cristo, hermano, a Cristo, los judíos tomaron piedras, hermanos, para apedrearlo, porque les decía que él era un blasfemo, diciendo que él era el Hijo de Dios. A Cristo, hermano, los judíos lo trataron de apedrear, no digamos a Pablo lo apedrearon y lo tomaron por muestra y lo arrastraron de la ciudad, lo sacaron afuera. Pero Pablo no murió, siguió, hermano, se volvió a meter a la ciudad, hermano, y ya, pero ese viaje ya él llegó a decirle que él les llegaba a dar la palabra de lo que Cristo había padecido por causa de ellos y por causa de cada uno de vosotros. Ahora, el padecimiento de Pablo viene diciendo, mis amados hermanos, he sido apedreado 3 veces, he sido apedreado, dice, una vez. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día. He estado como naufragio en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, dice. Peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos. En trabajo y fatiga de mucho desvelo, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, decía Pablo. He tenido tantas preocupaciones, pero había algo que más a Pablo lo llevaba al consentimiento, que no le interesaba perder la vida. Había algo, hermano, en Pablo, que es lo que el creyente no le interesa, hermano, pasar lo que pase, pero hay algo en sí, hermano, que tiene que Pablo le preocupaba. Y además de otras cosas, lo que sobre mí golpea cada día, eso es lo que a mí me golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, decía Pablo.
a quien le hacen tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Pablo, hermano? ¿Cuál era la debilidad que lo golpeaba cada día? Porque él decía, otros enferman, yo no enfermo. Muchos se enferman, quería decir Pablo, lo que me consta. Oiga, mire, ponga atención, hermano. Quiero decírselo. Y además, decía Pablo, en el verso 29, 28, y además de otras cosas, lo que sobre a mí agolpa, o sea, lo que a mí me preocupa, decía Pablo, cada día la preocupación por todas las iglesias. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Ahí está. Pablo se preocupaba por las iglesias, porque muchos, el Señor hace obras en ellos. En muchas personas, quería dar Pablo a entender, a los ministros que estaban dentro de las congregaciones que Pablo llegaba y observaba en las iglesias. Muchos hermanos con los dones que Dios les ha dado se enferman y quieren ver de menos a los demás, hermano. Y Pablo decía, pero yo no enfermo, no puedo enfermarme porque tengo que llevar conforme a la palabra. Yo no puedo enfermarme por un ministerio que Dios me ha dado el cuidado. Yo no puedo enfermarme. Y otros veo cómo se enferman, decía Pablo. Muchos decimos, qué enfermo el hermano, se enfermó el hermano. Después de que estaba en la silla, ahora está liderazgo una obra. Pero ahora que está liderazgo la iglesia, llevando como líder la iglesia, uy, el hermano ya ni le habla a uno. Y empieza a decir muchas multitudes, hermano. Y es cuando tiene que ser más humilde con las personas. Y Pablo miraba cómo se enfermaban mucho. Y decía Pablo, yo no enfermo. Otros se enferman, yo no enfermo. Sigue diciendo Pablo, hermano. ¿A quién se le hace tropezar? Porque hay muchos que no tienen la revelación de la sabiduría, del entendimiento de la palabra de Cristo y hacen tropezar a otro con la boca, con la palabra. Cosas hablando palabras lisonjeras, como címbalos que resuenan, queriendo corregir de errores que llevan primeramente ellos en corregirlos. Y hacen tropezar, y yo no me indigno, dijo Pablo. Yo no voy a indignarme de eso. Ellos van a dar cuenta porque hacen tropezar a otros, porque he visto como muchos se han retirado de las congregaciones por la boca de muchos que están liderando en los altares. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de poder predicar el evangelio. Eso Pablo dijo, pero yo no me voy a indignar de eso. Si es necesario gloriarme, dijo Pablo, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? ¿Cuál era la debilidad de Pablo? La debilidad de Pablo, hermano, era amar a Dios. Esa era la debilidad. Tener un celo ardiente en el espíritu. Esa es la debilidad de todo el creyente verdadero. Pablo decía, yo no celo con carne, yo celo en el espíritu, de ver que muchos toman los altares y empiezan a proclamar palabras que no deben proclamar. Y empiezan a levantar testimonios que no son verdaderos. Y empiezan a decir tantas cosas y no es real. Eso es lo que Pablo decía, esa es mi debilidad. Porque soy celoso en el espíritu. Porque en realidad yo he pasado tanto sufrimiento y muchos cristianos pasamos tantas adversidades y nos mantenemos firmes en la palabra del evangelio de Jesucristo. Y él decía, yo me voy a gloriar en mi debilidad, en la debilidad que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no estoy mintiendo, decía Pablo. Cristo es el Hijo de Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo le decía.
Y Dios sabe que no estoy mintiendo, decía Pablo. Lo mismo digo yo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que estoy predicando en este momento, y lo que predico no lo predico según la carne, lo predico según la palabra que Dios habla a través de mí. Gloria al Señor. En Damasco, decía Pablo, el gobernador de la provincia del rey de Artea, ese gobernador de la provincia, mis amados hermanos, el rey Areteas, guardaba la ciudad en Damasco, guardaba toda la ciudad, decía Pablo, para poderme aprender, para poderme atrapar, quiere decirles Pablo. Y fui descolgado, decía Pablo, del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Sabía que si se quedaba lo iban a matar, por decir la verdad. Jesús escapó hasta el otro lado del Jordán cuando los judíos tenían piedras para apedrearlo. Tuvo que huir. Siempre Jesús le decía a sus discípulos: mantengan la barca a la orilla, lista para zarpear, lista para salir, porque si me toca salir de aquí corriendo con ustedes, salimos corriendo, porque muchos no van a creer a lo que hablo. Porque más bien en los judíos rechazaron a Cristo y le decían que él era un blasfemo, diciendo que él era el Hijo de Dios. Hermanos, en este tiempo así estamos. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermano. A usted y a mí, que predicamos el Evangelio abiertamente, en público, tanto como en iglesias y tanto como en las calles, tanto como también en los hogares, hermano. Hay muchos, como Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, muchos llevan falsificando la palabra de Dios. Han salido muchos falsificadores, como cuando ellos han aprendido de falsificar el dinero, hacer billetes falsos, han querido también falsificar la palabra. ¿Está entendiendo, mi amado hermano? Que usted y yo vamos a tener sufrimiento. Usted no tiene que mantenerse firme en las palabras de los hombres. Usted tiene que tener su firmeza en las escrituras. Ese es el problema, hermano. A donde quiera que vaya, si usted predica el verdadero evangelio, va a llevar toda su vida en ganancia delante de Dios. Pero delante de los hombres, usted va a ir perdiendo, porque a los hombres no les gusta la verdad. Ahí tenemos a los judíos cómo rechazaron a Jesucristo, y a muchos en el sistema de la escritura. Gobernador, hermano, el gobernador de Areta, hermano, tenía encerrado el lugar de los macedonios, hermano, para poder aprender a Pablo y arrestarlo y matarlo. Pero no era el tiempo todavía de él, hermano. Ahí. Así estamos hoy viviendo el evangelio, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Está a medias en el evangelio? ¿O está viviendo el verdadero evangelio? ¿O busca usted agradar a los hombres para que los hombres lo aplaudan? ¿O busca usted agradar al hombre, hermano, para que le abra las puertas terrenales? ¿O busca usted el verdadero evangelio de Jesucristo para que le abra la puerta al cielo? Jesús decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Busque a Cristo, que es la verdad. Él es el alfa, el omega. Él es el principio y Él es el fin. Cuando dice el alfa y el omega, dice que Él es el primero y Él es el último. Él es el principio de toda esta multitud de la palabra, y Él es el fin de este mundo. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios. Hermano, la palabra es totalmente verdad.
Según las Escrituras encontramos que Pablo predicó muchísimo más que los discípulos. Predicó muchísimo más, hermano. ¿Usted está predicando el evangelio como es correcto? ¿O es por agradar a los hombres? Para que el hombre lo apruebe y le diga, así hermano, así tiene que ser, así hermano. ¿O está predicando como está escrito? Porque hoy en día, hermano, andan hasta un corrector para ir diciendo que esas palabras están blasfemadas. Como hoy en día, hermano, muchos dicen que la palabra de Mateo 28, mis amados hermanos, en la Grande Comisión 28:19, que esas palabras que Mateo dijo son totalmente, qué pena y qué dolor, hermano, sentir que esos son títulos y decir, mis amados hermanos, que está adulterada esa palabra. Pero esas palabras le están diciendo al Señor que es adúltero. Porque dicen, esa palabra que Mateo dijo ahí está adulterada. Eso no lo dijo Mateo. Está en la carta de Mateo. Pero quien habló todas esas palabras fue el Señor Jesucristo. Id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo, hermano, no sea un judío, no rechace la palabra de Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo y lo trataron de apedrear. No sea usted judío, hermano. Por eso cuando a Jesucristo lo crucificaron, le pusieron rey de los judíos, para que pudieran entender que él era rey de ellos. Y muchos judíos trataron de desanimar al pueblo, a otros judíos, porque muchos judíos creyeron, otros no. Y muchos judíos han llevado a judaizar a muchos gentiles, hermano, a la fuerza. Ellos rechazaron a Jesucristo. Y gracias a ellos vino la salvación a vosotros, porque nosotros lo hemos recibido como está escrito. Ellos no, hermano. Hermano, es una hermosa bendición seguir dando esta palabra cada sábado y domingo a las 6 de la tarde. Desde aquí, mis amados hermanos, en este lugar de Cleveland, Texas, aquí en Houston, mis amados hermanos, donde el Señor nos tiene predicando el evangelio. Es una hermosa bendición. Yo he quedado asombrado de ver de dónde el Señor me ha venido escalando, ir por nación como Él lo prometió. Y me ha venido escalando desde Honduras hasta aquí. Y por donde hemos venido predicando el evangelio. Y no crea que solo es de venir predicando. También hay persecución en el camino. Pero usted no calle la palabra. Ponga la palabra. Que quien lo va a librar de todas las persecuciones, porque es necesario que vengan a vosotros. Para que Dios pueda trabajar en el sistema del evangelio. Muchísimas bendiciones, mis amados hermanos. Dios también lo va a sacar a usted un día que usted quiera y decirle al Señor, yo quiero ir a otras naciones, Señor, llévame. Pero para que usted pueda salir tiene que tener un corazón sincero, un corazón agradecido con Dios, un corazón que no busca agradar a los hombres, un corazón que está dispuesto a perder su vida por la causa de Cristo, un corazón que no le interesa, mi amado hermano, si agrada o no agrada a los hombres en el camino. Usted predica el evangelio como está escrito, va a ser aborrecido. Pero no importa, el Señor va a dar un día su corona según sean sus obras, porque cada uno de vosotros llevará según su propia obra para dar cuentas al Señor, y nos presentaremos un día delante de Dios. Pablo asumió todos los retos y Dios lo libraba hasta el día que fue decapitado totalmente, pero es porque el Señor ya también lo permitió. Sabemos que Esteban un día al mismo Pablo le dijo, yo te perdono, sabiendo que Pablo dio la orden para apedrear, y Pablo caminaba con aquel resentimiento todo el tiempo, y por esa culpa de haber dado la orden para que apedrearan a Esteban, hermano, Pablo como que sintió ese dolor y lo anduvo diciendo en toda su mente, le recordaba, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y eso lo anduvo Pablo todo el tiempo que caminaba la palabra, porque decía que ciertamente Esteban andaba predicando el evangelio como estaba correcto. Y Pablo tuvo que asumir el reto de también caminar en la verdadera voluntad de Dios.
llevar el mensaje de su Hijo amado Jesucristo. Mis amados hermanos, muchísimas bendiciones. ¿Quiere salir usted de donde están? ¿Quiere salir a otras naciones? Dígaselo al Señor. Y el Señor va a ver en usted, porque Él escudriña con linterna y limpia sus oídos con hisopo. Él pone colirio en sus ojos y hace ver lo que otro no puede ver en usted. El Señor le escudriña la mente y el corazón del hombre, porque lámpara a vuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Él examina todo lo que hay dentro de sí, pero aprenda a perdonar, porque si no perdona, tampoco no puede salir, porque Dios quiere hombres y valientes y mujeres correctas en el camino de Dios, que busquen amarlo a Él sobre todas las cosas, más que lo material, que aprendan a perdonar, pero no a ser amable con todos, porque el Señor tampoco no fue amable con todos, porque muchos les dijo la verdad y muchos lo quisieron apedrear. Y Cristo les dijo: ¿a poco os ofende que os diga la verdad? Cristo les decía: ¿a poco les ofende? Porque muchos se ofenden cuando se les dice la realidad, porque el pecado no te hiere, el pecado te acusa. El pecado te lleva al sometimiento ni te golpea. El que golpea son los resentimientos, mis amados hermanos, porque no has sido libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Mis amados hermanos, muchísimas bendiciones de su pastor evangelista José Mauricio Cruz. Y dígale: Señor, yo un día quiero salir de este lugar también para ir a otra nación. Pero a donde tú quieras que vaya, siempre tú irás conmigo, porque el Padre no me ha dejado solo, dice la Escritura. Jesús lo dijo y yo también lo digo: el Padre no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Amadísimo buen Padre celestial que habitas en el trono de la gracia, Señor, con este corazón agradecido, con este corazón lleno de sinceridad, con un corazón también sometido a la autoridad de tu palabra, Señor, ante ti estoy. Gracias por estos 2 días, Señor, de haber pasado este mensaje de tu palabra para otras naciones, Señor. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos al lugar que se dirige, tráelo con bien para el lugar que se manifiesta, Señor. Guarda nuestra entrada y vuestra salida, Señor, de nuestros hogares. Bendice a cada uno, Señor, de los que participan de tu palabra. Bendice nuestros hogares, Señor. Llénanos de manifestación del poder del Santo de Israel. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, pueblo. Amén y amén.